Muy buenas tardes, amados hermanos, que se les bendiga. Voy a apagar la cámara, sabiendo que tengo mala conexión por acá y si hubiese algún problema, alguna interrupción, pues me lo hacen saber para hacer los debidos correctivos. Vamos ahora a hablar acerca del Salmo 56 y lo que nosotros encontramos aquí es acerca de la oración de uno que es cautivo. Y lo que notamos acerca de este maravilloso salmo es una en el cual se expresa de la angustia a una confianza inquebrantable. Y es como David lo presenta. El propósito del Salmo 56 es demostrar que la confianza en Dios es la única fortaleza en medio del miedo y de la opresión. Y es exactamente cuando nosotros vamos a examinar del versículo 1 hasta el 13, vamos a ver cómo el salmista expresa esta, esa fortaleza en el cual se demuestra la confianza en Dios. La lección principal que vamos a obtener de este Salmo 56 es que incluso en las circunstancias más desesperadas como se nos presenta en el Salmo 56, la fe nos permite vencer la angustia y transformar la súplica en una declaración de certeza y alabanza. El Salmo entonces nos enseña a no temer a los hombres, sino que como se menciona en tres ocasiones que el salmista lo repite, a confiar en la palabra de Dios. El Salmo 56 creo que ya lo habíamos hablado en cierto objetivo en el sentido, la expresión acerca de Mictán de David, lo cual en su momento se definió como un salmo de oro, o mejor dicho, una joya literaria que tiene un valor inestimable. Por lo cual, lo que nosotros vamos a estudiar, el Salmo 56, sugiere que las verdades que estábamos próximos a leer han sido refinadas en el fuego de la prueba y están destinadas a ser grabadas de forma permanente en el corazón del creyente. Y es exactamente como se nos presenta en el subtítulo del Salmo 56, que se menciona, tan de debir decir, vamos a obtener una enseñanza vital para nosotros en el cual hoy en día estamos estudiando y aprovechando el Salmo 56. Quisiera dar lectura del Salmo 56 para tener un contexto general acerca de lo que vamos a estudiar. Salmo 56, el versículo 1 dice de esta manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, por muchos que son, perdón, por muchos son los que pelean contra mí controversia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miren atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vuelto atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Bien, y notamos que al abrir este salmo nos encontramos con un hombre que ha llegado al límite de su resistencia. No estamos delante de una oración que podríamos decir que es una oración tranquila en un templo, sino ante un clamor visceral de alguien que siente el aliento de sus perseguidores continuamente. David se encuentra en Gad, una tierra extranjera, rodeado de enemigos y tratado como prisionero. Utiliza verbos en el cual vemos que evocan una violencia cruda. Vamos a ver que el salmista menciona devorar, oprimir, pisotear. Pero a la misma vez vamos a encontrar que es fascinante observar que en medio de este asedio que no da tregua,
no pide inicialmente justicia contra sus actores, sino, como leemos, misericordia para sí mismo. Él entiende que su mayor necesidad no es que sus circunstancias cambien, sino que Dios lo sostenga. Este salmo es un testimonio de que la fe no es la ausencia de miedo, sino una decisión constante o consciente de confiar a pesar de él. David nos enseña que el primer paso para vencer la angustia no es negar el peligro, sino exponerlo crudamente ante el trono de la gracia, transformando un grito de desesperación en un himno de fidelidad. En cuanto al contexto de este salmo, el trasfondo de este salmo se sitúa en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 10 hasta el versículo 15. Y en el contexto que nosotros podemos leer en nuestras casas, en Salmo capítulo 21, dice, David estaba huyendo de la obsesiva persecución de Saúl. Busca refugio desesperado en Gad, la ciudad natal de Goliat. La ironía es profunda porque miramos que el héroe busca asilo entre sus enemigos históricos. Sin embargo, los filisteos lo reconocen y lo capturan. Encontramos a David acorralado y temiendo por su vida. David se ve obligado a fingir locura para escapar, una humillación extrema que subraya la intensidad de su desesperación. El Salmo 56 es, por lo tanto, el registro espiritual de un hombre que ha perdido toda seguridad humana en un territorio enemigo. Cuando estábamos estudiando el capítulo 54, con nuestro hermano Mario lo expuso, encontramos un maravilloso paralelismo y algo muy importante. Podemos decir que los escenarios geográficos entre el capítulo 54 y el capítulo 56 cambian, pero lo que encontramos en el capítulo 54 y 56 es que ambos salmos comparten al mismo villano en la sombra, es decir, la persecución de Saúl. David se encuentra en una trampa existencial donde no hay un lugar seguro en la tierra. Y cuando nosotros estudiamos cuatro, mirábamos que el contexto histórico era la traición de los cifeos. Y eso era el tipo de peligro que nosotros encontramos, era una traición interna, es decir, sus propios compatriotas de la tribu de Judá lo entregaban a Saúl. Cuando leemos o ahora que vamos a estudiar el capítulo 56, encontramos que el contexto histórico que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 21, es la captura en Gat. Y vemos que esta captura es externa. Los enemigos son extranjeros y lo toman prisionero. Pero lo que encontramos aquí en el capítulo 54 es la lección central que miramos en este capítulo es Dios es el Salvador frente a la deslealtad de los que son cercanos. Y la lección central que nos encontramos en el capítulo 56 es Dios es el refugio frente a la hostilidad de los extraños. Y vemos que en ambos contextos David está entre la espada y la pared. Si se quedaba en Israel, era traicionado por sus hermanos. Si huye el extranjero, era apresado por su adversario. Y esta dualidad refuerza el mensaje central de ambos salmos. Cuando el mundo entero, ya sea en casa o en el extranjero, se vuelve hostil, lo que encontramos como un mínimo común denominador es Dios permanece como el único refugio inamovible y soberano. Hablar un poco acerca de la categoría de este salmo está dentro de lo que son salmos de tipo lamentación individual. Y vemos cómo el salmista detalla su sufrimiento, la característica principal en repetida declaración, y vemos que al final David expresa su fe y la victoria sobre el miedo. Y es exactamente lo que notamos en este tipo de salmo de lamentación individual. Hablando un poco acerca del análisis del capítulo 56, quisiera invitarles que leamos el capítulo 56, versículo 1 y 2. Y aquí el salmista comienza a expresar su angustia. Capítulo 56, verso 1 y 2 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque
devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y vemos que antes de entrar en las palabras de David, debemos de recordar el escenario. David está en Gad, un territorio que es filisteo. Ha huido de Saúl, el enemigo interno, solo para caer en las manos de los filisteos, que sería el enemigo externo. Se encuentra en una tierra de nadie, sin aliados, digamos, del humanos, únicamente está rodeado de aquellos que recordaban bien que él fue quien mató al héroe de los filisteos, es decir, a Goliat. Su angustia entonces vemos que no es teórica, es física, inmediata y total. Comenzamos leyendo en el versículo 1 que David comienza pidiendo súplica. El versículo 1 comienza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios. David comienza con esta palabra de gracia o tener piedad y vemos que eso es un grito por la gracia inmerecida. Y esto es vital. David no apela a sus derechos reales. David no está diciendo o apelando a su unción previa o a su fuerza. Cuando un hombre se siente devorado, la única base legal para el auxilio divino es la misericordia de Dios. Y es exactamente lo que encontramos de David. Es el reconocimiento de que si Dios no interviene por pura gracia, el fin es inevitable. Y miren la expresión que mencionamos en el mismo versículo 1, la metáfora que utiliza David en cuanto al depredador. Me devora el hombre. Y esta expresión de devorar escribe a un animal que literalmente jadea o inhala aire con furia mientras persigue a su presa. David no ve a sus enemigos simplemente como oponentes políticos. David lo está describiendo como bestias salvajes que tienen una hambre insaciable por su destrucción. Y miren el versículo, en el mismo versículo 1, la expresión del acoso constante. El versículo 1 dice cada día. Al comenzar el versículo 2 dice todo el día. Y vemos que esto señala el desgaste psicológico. No es un ataque aislado, es un asedio continuo que busca agotar la resistencia mental y espiritual del creyente. Y miren lo que menciona en el versículo 2 al finalizar, la soberbia de muchos. Pelean contra mí con soberbia. David identifica que sus enemigos no solo son numerosos, sino que actúan con soberbia. Ellos se sienten por encima de la ley y por encima de David. Se burlan de su situación y vemos que este detalle añade una carga de humillación al peligro físico que David corre. El justo es pisoteado por aquellos que se creen dueños de la verdad y del poder. Cuando leemos el capítulo 56, el versículo 3 y 4, notamos que expresa un estribillo en cuanto a la confianza. Verso 3 y 4 dice así, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Ahora David nos encontramos a partir del versículo 3 una transición que es magistral. David no espera que sus enemigos desaparezcan de la noche a la mañana para empezar a confiar. Él decide confiar mientras los enemigos todavía están allí. Y miren que el versículo 3 dice, en el día que temo. David es brutalmente honesto. No practica ese positivismo ni niega su humanidad. Pero vemos entonces que aquí David está diciendo, en el día que temo, la siguiente expresión dice, yo en ti confío. Y aquí tenemos una lección clave. La fe bíblica no es la ausencia del miedo, sino cómo gestionamos ese miedo a través de de la presencia de Dios. El miedo posiblemente sea una reacción emocional involuntaria, pero la confianza es una acción de voluntad, es una acción consciente. Y David nos enseña que el miedo es el recordatorio de que necesitamos un anclaje externo, algo por lo cual no nos va a mover. Y miren que recuerda cuál es ese anclaje. En el versículo 4 David dice, en Dios alabaré su palabra. Aquí David está diciendo
En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué David menciona la palabra en medio de una persecución física? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, la palabra representa el pacto. David recuerda que Dios ha hablado, que ha hecho promesa como su unción para ser rey. Y vemos que bajo esa premisa, David sabe de que Dios no puede mentir. Aquí vemos que David alaba la palabra de Dios antes de ver el cumplimiento y ese sería el nivel más alto de fe. Es decir, el dar por sentado lo que Dios ha dicho es tan real como si ya hubiera sucedido. La palabra se convierte en el escudo que se interpone entre el perseguidor y el perseguido. David cuestiona y hace la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Y eso es lo que leemos al final del versículo 4. David hace una pregunta retórica que cambia su perspectiva, es decir, al poner a Dios a un lado de la balanza y al hombre al otro lado, David está pesando lo que significa el hombre, significa carne o fragilidad. Por lo cual vemos que David, el miedo pierde su lógica. Es decir, si Dios es infinito, el hombre es solo carne. Entonces el peligro es temporal y limitado. David se despoja a sus enemigos de esa apariencia de omnipotencia al compararlos con la eternidad de Dios. En los versículos 5 al 11, aquí encontramos de parte de David la petición y la certeza. 56:5 de Salmo dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Será luego vuelto atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, David utiliza entre el versículo 5 al 7 la pervención del lenguaje y la acción. David describe la táctica enemigo que resuena en todas las épocas. Y esto es, amados hermanos, la distorsión de la verdad. David está diciendo, los enemigos pervierten mis palabras. Es decir, no solamente están atacando su cuerpo, sino que atacan su reputación y su integridad. David pide a Dios que no lo deje escapar. Derríbalo, oh Dios, con tu furor. Y esto es un llamado a la justicia divina, reconociendo que solo Dios tiene el derecho de juzgar y la autoridad de detener el mal. En el versículo 8 leemos algo eh, un punto muy importante o lo que sería el punto de inflexión emocional que este salmo tiene. El versículo 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y aquí vemos que lo que David intenta decirnos es que Dios atesora el dolor. Utiliza la expresión redoma. En el mundo antiguo se cree que existía la costumbre de recoger las lágrimas de los dolientes en pequeños frascos, es decir, lacrimatorios, como señal de respeto por el dolor. David usa esta imagen para decir que Dios no es un espectador indiferente, sino que realmente tiene en cuenta cada lágrima que David ha derramado. También se utiliza la expresión el libro, es decir, que Dios lleva una contabilidad minuciosa. No solo sabe que sufrimos, sino que registra cada palabra. Esto significa que nuestro dolor tiene propósito y valor ante Dios, que nada de lo que pasamos es desperdiciado por la providencia. El versículo 9 de Salmo 56 dice, serán vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Y aquí encontramos de parte de David la certeza. Y David está diciendo, Dios está
por mí. David declara algo fundamental y dice, esto sé que Dios está por mí. Y la palabra hebrea para que se indica o se traduce como ser, implica un conocimiento por experiencia, no solamente intelectual. David no está adivinando, él conoce el carácter de Dios. Cuando el creyente clama, el equilibrio de poder cambia. Los enemigos retroceden porque Dios entra en escena. Y una vez más, en el versículo 10 y en el versículo 11 encontramos el mismo estribillo que inicialmente había visto en el versículo 3 y 4, pero en esta ocasión David lo amplía un poco más. Y vemos que aquí lo que notamos es que David repite el coro, pero añade algo más. Menciona tanto a Dios, el Creador, como Jehová, el Dios del pacto. Y vemos que David apela a la fidelidad de Dios, a sus promesas históricas. La victoria sobre el miedo se vuelve total cuando recordamos que el Dios que sostiene el universo es el mismo Dios que hizo un pacto personal con nosotros. Y es ahí donde David se siente seguro y su certeza está prácticamente anclada en esa promesa histórica de fidelidad. Versículos 2 y 13 de este Salmo 56, llegamos a lo que sería la promesa de alabanza. Como los salmos que son de esta categoría de lamento, siempre comienzan indicando el tipo de lamento, pero siempre termina en alabanza. Y no solamente en la alabanza de aquel quien está hablando en el salmo, en este caso David, sino la invitación a adorar también a Dios. El versículo 2 y 13 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caídas, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El Salmo cierra con lo que los estudiosos llaman un voto de alabanza. David ya no está pidiendo, David está declarando lo que hará porque considera que su liberación es un hecho consumado en los planes de Dios. Y en el versículo 12, que se ven los votos de gratitud, dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. En la cultura hebrea, un voto era una promesa solemne hecha a Dios durante una crisis. Pero lo que notamos es que David no está tratando de comprar, lo que David está expresando que su hora en adelante le pertenece a Dios por completo. Los votos que David menciona, sacrificio de gratitud. Su respuesta al rescate divino no es simplemente seguir con su vida, sino dedicarla a testificar la fidelidad de Dios. En el versículo 13, él comienza diciendo, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída. David reconoce una salvación integral. No solamente salvó su alma del peligro del extremo de Gaza, sino dice que también cuidó sus pies. Y lo que notamos acerca del detalle de los pies, esto nos habla de una preservación diaria. No solamente nos salva de la gran muerte, sino que nos sostiene para que no tropecemos en las dificultades cotidianas. Y esa es la gracia que nos mantiene firme en el camino de rectitud. El Salmo capítulo 13, el Salmo 56, versículo 13, termina diciendo para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Lo que encontramos es el propósito final, caminar en la luz, es decir, caminar delante de Dios. Y es una expresión que denota intimidad y comunión. Significa vivir bajo la mirada aprobatoria del Padre, en un estado de transparencia y paz. Y esto es lo que también el apóstol Pablo nos menciona, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Y es exactamente lo que David trata de transmitir con esta expresión. El versículo dice, los que viven, la luz de los que viven. Y aquí hace un contraste directo con las tinieblas y el Seol, que mencionamos en el Salmo 49. David sabe que la vida tiene propósito cuando se vive en la presencia de Dios. Y para esto, para nosotros, esto apunta directamente a Cristo, quien dijo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a darles a que consideráramos las lecciones de este Salmo 56 para nosotros. La primera lección nosotros es el coraje de la fe. El Salmo nos enseña que la fe no nos exime del miedo, pero la fe nos da el poder para vencerlo. El miedo es una emoción que muchas veces no se puede controlar y nos sobresalta, pero la confianza aún en medio de esa circunstancia debe ser la confianza, debe ser una elección que nosotros debemos de cuidar. Y es exactamente lo que el salmista David menciona en Salmo 56:3. El día en que temo, yo en ti confío. Y vemos decisión volitiva, es decir, a un acto de voluntad. Y en el Nuevo Testamento, esta decisión, bien, y en el Nuevo Testamento decimos que esta decisión se potencia a través del Espíritu Santo. Cuando leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 6, dice de esta manera, Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Mientras David toma una decisión personal, notamos que el autor de los Hebreos nos muestra que nuestra confianza se basa en el carácter inmutable de Dios como ayudador. El miedo deja de ser un obstáculo para convertirse en un recordatorio de que necesitamos correr hacia nuestro auxilio divino. La segunda lección que podemos sacar del Salmo 56 es la confianza en la palabra de Dios. Y notamos que para David, la base de la confianza de David no era un sentimiento, sino la palabra de Dios. Nos recuerda que la fe se basa en las promesas divinas y es exactamente lo que leíamos en Salmo 56:4. Una vez más le leemos para recordar las palabras que dijo el salmista. Verso 4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y vemos que David repite esta frase 3 veces. Lo notamos en el versículo 4 y en el versículo 11. Para David, la palabra de Dios es una entidad digna de alabanza porque es fiel. Y vemos aquí la prefiguración de Cristo como el verbo. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 10, el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es un sentimiento, la fe se alimenta de un contenido que es objetivo. Así como David alaba la palabra en medio del peligro, el apóstol Pablo nos enseña que la fe se genera y se sostiene cuando nosotros nos exponemos a las promesas reveladas de parte de Dios. Es decir, la fe descansa en lo que Dios ha dicho, no en cómo nos sentimos. La tercera lección que nosotros podemos obtener del Salmo 56 es el valor de la intimidad con Dios. La idea de que Dios guarda las lágrimas en una redoma es una imagen poderosa de que Él ve y valora cada sufrimiento. El Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y vemos que esta expresión mencionada en el versículo 8 es una de las imágenes más tiernas que encontramos en la Biblia. La redoma era un odre de cuero donde guardaba el agua y el vino. David pide que Dios trate sus lágrimas como algo precioso que debe ser preservado, no olvidado. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 4, dice así, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. De David
de que Dios cuenta y guarda sus lágrimas, se encuentra el cumplimiento final en el reino de Dios. Y notamos que el mismo Dios que en el Salmo 56 registra el dolor, en Apocalipsis 21 notamos que Él elimina la fuente de dolor. Esto nos asegura que nuestra intimidad con Él incluye nuestra vulnerabilidad. Dios no desprecia nuestra fragilidad, sino que la atesora. Y eso es, amados hermanos, lo que obtenemos para nosotros el Salmo 56. Coraje de fe, confianza en la palabra de Dios y el valor, el valor de la intimidad con Dios. También vamos, hermanos, del Salmo 56, Cristo en el eje del Salmo. Primeramente notamos el verdadero perseguido. Notamos a David al ser perseguido y prisionero. Y vemos que eso prefiguraba de Jesús, que fue perseguido, arrestado y crucificado. Jesús en el huerto de Getsemaní expresó esa angustia y miedo, pero su confianza en el Padre nunca vaciló. Cuando leemos en Salmo 56:5 dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. David estaba atrapado en Gad entre enemigos que lo pisoteaban todo el día. Y vemos que esto es un espejo acerca de la pasión de Cristo. Cuando leemos en Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice de esta manera, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. David fue perseguido injustamente por hombres, pero Jesús llevó la persecución de toda la humanidad. Cuando leemos en Getsemaní, en Mateo 26, perdón, Mateo 26, versos 38 y 39, dice así. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, muerte. Quedaos y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró en su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Getsemaní vemos al verdadero David, experimentando una angustia que supera la de Gad, pero sometiendo su miedo a la voluntad del Padre. Su arresto y juicio fueron la pervención de palabras, máxima que el Salmo prefiguraba. En Salmo 56 también vemos a Cristo de la lección en el sentido que Él es el sustentador y salvador. Cuando leíamos acerca del Salmo 56, la declaración de David era, en Dios he confiado. Y vemos que se encuentra su cumplimiento en Cristo. Jesús es el Salvador que nos libra de la muerte. Su resurrección nos da la certeza de que Dios nos rescatará del poder del Seol, así como lo hizo con su propio Hijo. En Salmo 56, versículo 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Vemos la esperanza de David de no caer y de caminar en la luz de los que viven. Apunta directamente a la victoria sobre la cruz. Cuando leemos en Hechos capítulo 2, verso 24, el versículo 28, dice de esta manera, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Sabemos que el Salmo en Hechos capítulo 2, Pedro está citando el Salmo capítulo 16 en cada versículo de lo que nosotros acabamos de leer. Pero notamos que en Salmo 56, cuando leemos a la luz de Hechos capítulo 2, el principio es el mismo. Es decir, las declaraciones de la liberación de la muerte.
en los salmos no se agotan en la vida de David, quien finalmente murió y vio la corrupción, sino que se cumplen en la resurrección de Cristo. Él es quien verdaderamente camina eternamente en la luz de los vivos, garantizando que nosotros también lo haremos. La tercera lección que nosotros vemos, o a Cristo en el eje del Salmo 56, es la liberación sobre el miedo. Y notamos la victoria de David sobre el miedo prefigura la victoria final que Cristo nos da sobre el miedo a la muerte y sobre el poder de Satanás. En Salmos capítulo 56, cuando leíamos el versículo 4 y el versículo 11, dice de esta manera: En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Verso 11: En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y notamos que David pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Verso 4 y versículo 11. Cristo responde a esa pregunta venciendo al hombre fuerte, Satanás, y el último enemigo, la muerte. Cuando leemos en Hechos capítulo 2, perdón, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, el escritor de los Hebreos dice de esta manera: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La victoria de David sobre el miedo a sus captores filisteos es una sombra de la victoria de Cristo sobre el miedo existencial del ser humano, la muerte y el juicio. En la cruz, Cristo despojó a los principados y potestades, y lo que vemos en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora, amados hermanos, el creyente no solamente dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Sino como las mismas preguntas que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros obtenemos la liberación sobre el miedo, dándose pleno cumplimiento en Cristo Jesús. Amados hermanos, quisiera terminar mi exposición del Salmo 56, indicando que el Salmo 56 es un testimonio moral de cómo la fe puede transformar el terror en triunfo. Y notamos que la experiencia de David de ser fugitivo vulnerable, lo notamos en un hombre lleno de confianza. Y de igual manera esto se convierte para nosotros un modelo. Nos enseña que cuando los hombres nos devoran, cuando el miedo nos acorrala, la única respuesta es clamar a Dios y anclarnos a su palabra. La victoria final no es la ausencia de enemigos, sino la seguridad de que Dios está con nosotros y que al final Él nos guiará a la luz de los vivientes. Y es exactamente lo que David anhelaba. Gracias, amados hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde.